Este experimento se denomina el salero mágico. Aquí tenemos un salero que seguramente contiene una sustancia especial que va a cambiar mediante alguna reacción las soluciones que contienen estos vasos. Veamos qué es lo que ocurre entonces cuando espolvoreamos un poco de la sal que contiene este salero mágico. Bien, vamos a comenzar con esta primera solución y vemos que se torna de un color rosado intenso. Ahora hacemos lo mismo con este segundo vaso, un poquito más, y vemos que la solución se vuelve azul. Vamos a agregar un poquito más. Ahora sí, ya tenemos la coloración azul. Veamos con este último vaso. Le agregamos, vamos agitando, agregamos un poquito más de la sal, ahora sí, y no hay un cambio de coloración, pero tenemos la formación de un precipitado blanco lechoso. Vamos agitando, facilitando la interacción de esa solución con el salero. Evidentemente entonces este es un salero mágico. Veamos ahora el proceso de este experimento. Vamos a verter un poco de agua en cada vaso y tenemos este solvente universal que es el agua, y al cual le vamos a agregar al primer vaso gotas de fenolftaleína. 2-3 gotas suficiente para este proceso. En el segundo vaso vamos a agregar igualmente 2-3 gotas de timolftaleína. Y finalmente en el tercer vaso vamos a disolver una pequeña cantidad de carbonato de sodio. En la pizca como esta cantidad es suficiente para poder realizar esta práctica. Con una varilla podemos facilitar la disolución de la sal y ya tenemos las tres soluciones preparadas: fenolftaleína, timolftaleína y carbonato de sodio. Ahora el salero contiene en realidad hidróxido de calcio, cal apagada, porque tenemos también cal viva y que está en trozos, y cal apagada que ya ha interactuado con el agua. Esta cal apagada contenida en el salero espolvoreamos en cada vaso. De esta manera es una pequeña cantidad que se disuelve y le da esa coloración correspondiente básico, porque el hidróxido de calcio al disolverse entonces forma una solución básica que se colorea con el indicador. En este caso estamos usando timolftaleína y de igual manera adquiere esa coloración del indicador azul, el medio básico. Y finalmente con esta sal disuelta llega a formar una sal también conocida como carbonato de calcio blanco lechoso. De esa manera entonces obtenemos los productos que ustedes observan con este famoso salero mágico. Veamos las reacciones que se desarrollan en el salero mágico. Comenzaremos por describir el proceso de obtención del óxido de calcio, un material de construcción muy utilizado desde las primeras civilizaciones de la humanidad. Este óxido de calcio se obtiene por pirólisis del carbonato de calcio. Se calienta en hornos adecuados hasta 1000 grados centígrados, que provoca la descomposición del carbonato de calcio, obteniéndose el óxido y el dióxido de carbono,
un compuesto gaseoso que se forma en esta reacción. Ahora, este óxido de calcio es conocido técnicamente como cal viva. Ese es el nombre técnico del óxido de calcio. El óxido de calcio son trozos de piedra caliza convertidas precisamente en óxido de calcio que al reaccionar con el agua forma el hidróxido de calcio. Esta reacción es muy exotérmica, bastante exotérmica, que vamos a colocar, que se genera una gran cantidad de calor químico conocido como entalpía. Esta entalpía entonces se forma por la reacción entre el óxido de calcio fresco con el agua. Si estos eran trozos pedrosos, el hidróxido ya se pulveriza. La granulometría es fina cuando se convierte en hidróxido de calcio. Vuelvo a repetir, con bastante generación de energía calorífica, una reacción muy exotérmica. Podemos utilizar esta reacción para calentar, por ejemplo, una mamadera, calentar una taza de café cuando se va en día de campo. Es una aplicación que se le puede dar, dado que el óxido de calcio es un producto relativamente barato. Entonces, una vez que se ha obtenido el hidróxido de calcio, tenemos su disociación. No es totalmente soluble. Forman los iones calcio y los iones oxidrilo. Y de esa manera, entonces, tenemos una solución básica que es detectado por los indicadores ya conocidos, como son la fenolftaleína, que le da el color rosado, y la timolftaleína, que le da el color azul, con los iones oxidrilo o en medio básico. Cuando reacciona con el carbonato de sodio, se forma la soda cáustica. Aquí tenemos la famosa soda cáustica. Ese es el nombre técnico del hidróxido de sodio. En las ferreterías todo lo conocen como soda cáustica. Si usted pregunta, ¿tiene hidróxido de sodio?, le van a decir que no hay. Pero si dice, ¿tiene soda cáustica?, eso sí le van a vender. O sea, en el comercio muy pocos lo conocen como hidróxido de sodio. Es más conocido como soda o sosa cáustica. Y la sal que se forma es el carbonato de calcio en forma de precipitado. Un precipitado blanco lechoso semejante a la leche. Este ha sido un método antiguo clásico de obtención de la soda cáustica. Ahora se tiene otros métodos mucho más sencillos, mucho más modernos para obtener este hidróxido de sodio o soda cáustica, muy importante en la industria e inclusive en el hogar para la limpieza de tuberías del desagüe y en la limpieza de los baños. Es muy utilizado soluciones de soda cáustica. Este experimento se denomina el color fantasma. Es un nombre especial que lo vamos a ir relacionando con los fantasmas. Vamos a vaciar esta solución coloreada en este otro vaso para que se pueda manifestar qué color o qué fenómeno se producirá para que se llame el color fantasma. Tenemos entonces ya en desarrollo este proceso para que el experimento sea mucho más llamativo. Vamos a utilizar este pañuelo para cubrir, para que no se vea qué es lo que sucede en el vaso, qué acciones se desarrollan en este vaso para ser llamado el color fantasma. Entonces vamos a cubrir este vaso con este pañuelo hasta que se produzca en un determinado tiempo la transformación correspondiente. Ustedes no tienen que verlo,
seguramente se van desarrollando diferentes situaciones para que se llame de esa manera, un nombre muy llamativo, el color fantasma. Los fantasmas son cuestionados, obviamente. Unos creen en los fantasmas, otros no creen en los fantasmas. De todas maneras, eso es un debate que lo hace el público. Los fantasmas pueden ser reales para unos o simplemente imaginarios para otros. Hemos esperado un tiempo perentorio para poder ahora destapar y observar qué es lo que ha ocurrido en esta reacción. Quitamos, sorpresa, la solución ya no es de rosado intenso, está totalmente decolorado. Es decir, que el color ha escapado y tienen que cuidarse ustedes de no ser coloreados con este color fantasma. Vamos a explicar ahora el procedimiento de este experimento llamado el color fantasma. Utilizamos ácido oxálico, puede ser en solución o puede ser en cristales pequeños. Es simplemente una pequeña cantidad. De la cantidad que se utilice también va a depender la velocidad de reacción. Máximo esta cantidad de oxálico es suficiente para poder realizar esta reacción que es bastante lenta. La reacción se desarrolla en medio básico, entonces le vamos a agregar un poco de ácido sulfúrico diluido con una concentración máxima de 1 molar. Vamos a entonces disolver con esta solución de ácido sulfúrico. Como les decía, puede ser así en cristales o directamente también tener ya la disolución. Si está diluido el oxálico, podemos utilizar una cierta cantidad, por decir unos 10 a 15 mililitros de oxálico, 0,1 molar, y ácido sulfúrico 1 molar, alrededor de 1 a 2 mililitros máximo. Es una pequeña cantidad para darle ese medio ácido. El otro componente es el permanganato de potasio. Hacemos a partir de una solución 0,1 molar, vamos a utilizar máximo medio mililitro de esta solución para que se convierta en el color fantasma. Vamos a entonces diluir esta cantidad así pequeña de permanganato 0,1 molar y para que adquiera una coloración. Esa coloración es bastante notable y se puede percibir entonces el cambio que se va a realizar. Vamos a diluir un poquito más, si gustan, de tal manera que se perciba la cantidad de permanganato. Una solución permanganato bastante diluido. De una solución inicial 0,1, esto debe ser 0,001 molar. Entonces ya tenemos preparado las soluciones respectivas. Vaciamos esta solución de permanganato en el vaso que contiene el oxálico y el sulfúrico. Esta es la solución inicial. No estamos empleando soluciones muy concentradas. El tiempo que tarda es mínimo 4 minutos. Vean que es una reacción muy lenta y eso nos da oportunidad de contar historias de fantasmas. Porque, vuelvo a repetirles, esto es una reacción, un ejemplo de cinética química, donde la reacción no es espontánea, como en otros casos que hemos visto. Se realiza en un determinado tiempo. Es una reacción lenta. Está en esa categoría
de reacción lenta. Tendremos otros tipos de reacciones infinitamente lentas, pero esta es reacción lenta. Entonces hay que esperar un tiempo, como les decía, por lo menos 4 minutos. Es algo aburridor, pero también podemos hacerlo mucho más interesante, contando historias, vuelvo a recalcar, de fantasmas. Siempre motiva, asusta cuando relatamos historias relacionadas con los fantasmas. Ahora es donde empezamos a cubrir el vaso para observar mejor la decoloración de esta disolución, que vuelvo a indicarles es bastante lenta. Mínimamente les va a durar 4 minutos, que es bastante tiempo en una audición, mucho tiempo. Entonces poco a poco se va a iniciar el proceso de decoloración. Entonces, para hacerlo más interesante, podemos así cubrir con este pañuelo. Vamos a cubrir y tenemos que esperar entonces ahora el desarrollo total de la reacción. Veamos las reacciones que se desarrollan en este experimento del color fantasma. Tenemos una interacción clásica muy conocida en química del permanganato de potasio en medio ácido con otro componente, que en este caso es el ácido oxálico. También puede ser el agua oxigenada o alguna otra sal. Esta sustancia puede variar, pero en este caso vamos a tener siempre una reacción del permanganato en medio ácido. Ese medio ácido lo da el ácido sulfúrico. El producto que se obtiene en este medio ácido va a ser siempre el ion manganeso, que es incoloro, sulfato de manganeso. Tenemos aquí escrito la ecuación molecular y tenemos escrito también la ecuación iónica. La ecuación iónica de este proceso. Entonces, esta reacción del permanganato en medio ácido, les decía, siempre va a dar el ion manganeso 2. En este caso, cuando es el ácido oxálico, se forma el dióxido de carbono y agua. Tenemos otra sal espectadora, que es el sulfato de potasio. Por eso no está incluido en la reacción iónica.
Ahora, una característica importante de la reacción con el ácido oxálico es la temperatura, el factor que influye en esta reacción. A 15 grados centígrados, la reacción tarda alrededor de 4 minutos, aproximadamente de 4 a 6 minutos es el tiempo que tarda la reacción a esa temperatura de 15 grados. Va a depender de la concentración del permanganato del oxálico, que va a variar en el tiempo de la reacción. Ahora, a temperatura de 60 grados, la reacción dura aproximadamente un segundo, o sea, es rápida. Por eso es que una valoración del permanganato tiene que ser siempre en caliente, donde la mínima temperatura debe ser 60. Eso de caliente significa que tenemos que estar valorando en una temperatura superior a 60. Calentamos hasta 80 y nos da el tiempo suficiente para hacer la valoración correspondiente antes de llegar a los 60 grados centígrados. Vean ustedes entonces aquí cómo es importante la temperatura en la velocidad de reacción. A 15 grados tarda bastante tiempo y a 60 grados se desarrolla en un tiempo corto, casi espontáneo. Ahora, el color. Hablemos del color de los iones. El permanganato, observaron, es un color lila. Tenemos luego el ion manganeso, que es totalmente incoloro. Por eso es que se observa ese cambio de coloración lila a incoloro. También podemos aplicar los conceptos de reacción espontánea, lenta y infinitamente lenta. La reacción espontánea es aquella que se desarrolla en forma inmediata. Cuando hemos obtenido el oro sintético o el oro alquimista, la reacción entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo es inmediata. Eso lo llamamos reacciones espontáneas. En la mayoría de los casos siempre estamos observando reacciones espontáneas rápidas. Tenemos luego las reacciones lentas, como en este caso, donde demoran ya unos minutos. Va a demorar 2, 3, 4, 5 minutos en desarrollarse, y eso se los conoce como reacciones lentas. Finalmente tenemos la categoría de las reacciones infinitamente lentas, aquellas que van a necesitar el aditivo de algún otro componente para poder lograr la reacción. Si colocamos en un recipiente metano con oxígeno, esta mezcla puede estar infinitamente encerrada en ese recipiente si no lo activamos con una chispa. Entonces a eso se le conoce como reacciones infinitamente lentas. Finalmente vamos a plantear las semireacciones de esta reacción de oxidación y reducción. El permanganato se convierte en ion manganeso. Esta es la primera semireacción. Balanceamos por ion-electrón. Estos 4 oxígenos se balancean con 4 moléculas de agua. Y tenemos hidrógenos atómicos, 4 por 2, 8, que balanceamos con hidrógenos iónicos. Tendremos los 8 hidrógenos iónicos. Para la segunda semireacción tenemos 2 carbonos, colocamos el coeficiente 2, y 4 átomos de oxígeno, tenemos 2 por 2, 4. Ahora hacemos el balance de carga. Aquí tenemos 8 positivas, que es neutralizado por una negativa, y tenemos 2 positivas. Como vamos a hacer el balance, con los 5 electrones neutraliza las cargas positivas suficientes para balancear con estas 2 positivas. Tenemos para el oxálico 2 cargas negativas, que es balanceada por estos 2 electrones. Para que los números de electrones se simplifiquen, esto multiplicamos en forma cruzada. Esa es una técnica matemática que aplicamos en este caso. El primero por 2 y el otro por 5.
De esa manera obtenemos 10 electrones en una semireacción y la otra también van a ser 10 electrones. Es el método del ion-electrón. Por lo tanto, en este caso, el reductor es el que genera los electrones. Es el ácido oxálico. Está generando electrones y ese es la sustancia reductora, es el reductor. Y el oxidante es el que acepta, el que capta los electrones, que en este caso es el permanganato. Permanganato entonces viene a ser la sustancia oxidante. Y luego multiplicamos por estos números y vamos a obtener la reacción global. Esos números van a servir para balancear la ecuación molecular. Es entonces un ejemplo muy clásico de oxidación y reducción que se utiliza mundialmente en todos los centros educativos. Este experimento lo hemos denominado sal mágica. Vamos a ver la calidad del agua que hemos agarrado de una pila pública y vamos a vaciar un poco en este vaso y otro tanto en este otro vaso, el mismo volumen en el tercer vaso. Entonces tenemos la suficiente cantidad de agua. Esta es agua potable y le agregamos el reactivo específico, unas gotas de colorante aquí. Tenemos entonces la coloración de estas soluciones. Todo es azul. Todo es azul. Vamos a hacer las diferenciaciones correspondientes y esta vez vamos a utilizar esta sal mágica y la vamos a denominar polvitos de la Madre Celestina, mitad gallo, mitad gallina. Le agregamos un poquito de esta sal a la primera solución. Vamos a facilitar la disolución y observan que se vuelve de color amarillo. Vamos a agregar estos polvitos de la Madre Celestina, un poco nada más, ya suficiente. Vamos a agregar ahora en este vaso. Agregamos, agitamos con esta varilla y observen que ha adquirido esa coloración verdosa. Y ahora a la tercera solución agitamos y no sucede nada. Entonces, gracias a estos polvitos de la Madre Celestina, mitad gallo y mitad gallina, hemos logrado obtener a partir de un agua potable 3 coloraciones diferentes. Vamos a explicar el procedimiento que se realiza para poder obtener los colores variados en cada vaso. Este experimento lo hemos denominado sal mágica. Vaciamos un poco de agua en cada vaso, tal como hemos hecho, una cierta cantidad que tenga el mismo volumen aproximadamente. Esta es agua potable y luego le vamos a agregar el azul de bromotimol, 2 o 3 gotitas. Agregamos este indicador. Ahora vamos a homogeneizar la solución y adquiere una coloración azul. Los 3 vasos se colorea de azul. Entonces el agua potable es ligeramente básico debido al tratamiento que recibe. Una vez que se ha obtenido estos colores, este color azul en los 3 vasos, ahora vamos a agregarle esta sal que en realidad es ácido bórico, un ácido bastante débil
que va a cambiar ligeramente el pH de esta solución. Para obtener un color mucho más amarillo en el primer vaso, vamos a impregnar esta varilla con limón, con un poco de zumo de limón, y eso va a favorecer el cambio de color. No vamos a tener que utilizar mucha cantidad de ácido bórico. Entonces empezamos la adición. Es una pequeña cantidad, no tenemos que exagerar, pequeña cantidad, diciendo las palabras mágicas. Esa cantidad es suficiente, y ahora, como esto está impregnado con un ácido fuerte, va a ser suficiente para poder cambiar el color de la disolución. Vamos a agregar un poquito para que sea más amarillo, un poquito más de ácido bórico. Ahora sí, ya tenemos esa coloración amarillenta. El cambio del indicador azul de bromotimol a esa coloración. Para este otro vaso agregamos una pequeña cantidad también de ácido bórico. Entonces vamos a limpiar esto un poquito, y ahora vamos agitando y ya se produce la coloración, cambio de coloración. Entonces todo está en la cantidad de ácido bórico que se agrega a cada vaso. Para que sea un poquito más amarillo esto, vamos a agregar una ligera cantidad más de ácido bórico. Entonces ahora sí, ya está más amarillento. Y tenemos los tres colores. Para el tercero simplemente agitamos y no le agregamos. Podemos simular que estamos agregando, pero no se le agrega ácido bórico y se mantiene el color respectivo. Tenemos las tres coloraciones: amarillo, verde y azul. Veamos las reacciones de la sal mágica. Utilizamos el ácido bórico, el famoso ácido bórico, que es un ácido bastante débil. Genera los tres botones y el borato. Este es el anión que se forma. Entonces este ácido débil, que se puede encontrar en todas las farmacias, es utilizado para poder regular el pH de este indicador, que es el azul de bromotimol. El azul de bromotimol tiene tres colores: amarillo hasta un pH 6, entre 6 y 8 es de color verde, y de 8 adelante es de color azul. Entonces, para lograr que la solución se vuelva amarilla, utilizamos un poquito de este ácido para bajar el pH. Y para que podamos ayudarlo, impregnamos con un poco de limón, con jugo de limón, la varilla, con lo cual se torna mucho más amarillo la solución. En el pH de 6 a 8 el color es verde, por lo tanto solamente es necesario agregarle una pequeña cantidad de ácido bórico para tener un pH exactamente en 7. Cuando le hemos agregado el azul de bromotimol a las muestras de agua, da un color azul. Seguramente por el tratamiento que ha recibido, tiene un ligero exceso de cal, y de esa manera es que el agua está en un pH un poco mayor a 7, cerca a 8, y por eso obtenemos esa coloración azul. Y para bajar el pH a 7 agregamos pequeña cantidad, y aquí hay que tener cuidado, de ácido bórico, de tal manera que estemos en este rango de pH 7. Finalmente el pH azul se mantiene el color cuando el pH está mayor a 8.